Visión Actinver presenta. Hoy en nuestra sección Actinver vamos a platicar sobre el superpeso, la moneda mexicana. Continúa operando muy fuerte con ganancias en prácticamente todas las jornadas. La apreciación que acumuló el peso frente al dólar en la primera mitad del año fue de 12% y al cierre de ayer ya es de 14%. Le agradezco mucho a David Galarza Márquez, director general de operadora de fondos Actinver y de Actinver Asset Management, que me tome la llamada para hablar de este tema. David, ¿cómo estás? Buen día, gusto saludarte. Hola Pascal, buenos días. Igualmente, mucho gusto estar contigo de nuevo. Pues se van rompiendo las expectativas. Se decía que no podía bajar de 19, luego de 18 y de 17. Y ahí va este superpeso. ¿Qué factores, David, han contribuido a la apreciación de la moneda mexicana en las últimas semanas? Sí, increíble, Pascal. La verdad es que contra todo pronóstico, como bien decías, nadie esperaba a estas alturas del sexenio y del año un tipo de cambio tan fuerte. Ha estado perforando a la baja todos los soportes, tanto técnicos como psicológicos, y efectivamente, de manera reciente, rompió los 17 pesos por dólar a la baja en el interbancario y hoy se encuentra cotizando al arranque de la jornada en 16.75 más o menos. La realidad es que adicional a los factores estructurales que ya habíamos comentado, Pascal, en ocasiones anteriores, como es el caso del nearshoring, el flujo de remesas, la debilidad estructural del dólar, en las últimas semanas lo que ha ayudado mucho al peso es la expectativa o la especulación de que la Reserva Federal en Estados Unidos pudiera estar concluyendo el alza en las tasas de interés en dólares. Recientemente, las últimas semanas, tuvimos datos de empleo en Estados Unidos del mes de junio, resultaron fuertes, por encima de las expectativas. Esto, digamos, presionó a la alza un poco a nuestro tipo de cambio, pero después se conoció el dato de inflación en Estados Unidos del mes de junio, que también resultó mejor a las expectativas. La inflación está mostrando una trayectoria de manera consistente a la baja, y esto generó la especulación de que la Fed pudiera estar cerca de terminar el alza en las tasas de interés, lo cual está favoreciendo también en jornadas recientes la cotización del peso contra el dólar. Bueno, ¿qué tanto tiene que ver el diferencial de tasas que hay entre México y Estados Unidos, que es de 6 puntos? Y digamos, ¿qué tanto le cuesta eso a la economía mexicana? Porque vimos, por ejemplo, que hay factores, pues no, o hay resultados no tan buenos de este fortalecimiento del peso, como por ejemplo la baja en ingresos turísticos. Totalmente, Pascal. En definitiva, buena parte de la apreciación que hemos visto en el tipo de cambio obedece efectivamente a este diferencial en tasas que tú apuntas muy bien. Y la realidad es que tener el peso en estos niveles tan fuerte ya no es tan buena noticia, ¿no? Por un Ujú. lado, los exportadores están sufriendo bastante una moneda más cara, se han encarecido sus exportaciones. Y por el otro lado, efectivamente, a los turistas internacionales ya les cuesta más venir a México en términos de nuestra moneda. Entonces, pareciera que ya no es tan saludable el nivel actual del tipo de cambio, y lo ideal para la economía global es que empecemos a ver que se detenga por estos niveles la fortaleza del peso y, al contrario, que eventualmente empiece a subir de manera paulatina. Bueno, ¿qué tanto tiempo se puede mantener el peso tan fuerte, David? Yo creo que todavía va para algunos meses, Pascal, en la medida en la que la Reserva Federal no sea clara con el mercado en señalar si ya concluyó su ciclo restrictivo de política monetaria o todavía estaría esperando incrementos adicionales en la tasa de interés. Esto haría que el peso se mantuviera cotizando por los niveles actuales, y probablemente hacia el primer trimestre del próximo año podemos empezar a ver una ligera subida en el tipo de cambio otra vez. Hay que Ujú. recordar que el próximo año es un año electoral, tanto en México como en los Estados Unidos,
y la realidad es que siempre, previo a periodos electorales, comienza a haber algo de volatilidad en la cotización del tipo de cambio del peso dólar. Entonces, me parece que por lo menos la segunda mitad del año el tipo de cambio por aquí estará, con alguna tendencia quizá a subirse y ya no creo que apreciarse, pero sí al arranque del próximo año es donde podríamos empezar a ver un poco más de estrés. Bueno, ¿qué recomendaciones le harías a quienes nos escuchan en materia de inversiones? ¿Deben diversificar sus ahorros o parte del patrimonio que tienen en dólares? Sí, en definitiva me parece que con este nivel actual del tipo de cambio que está cotizando a precios no vistos en los últimos 8 años, con esta tremenda apreciación que ya tú muy bien apuntabas, 12% en la primera mitad del año y otro 2% adicional en lo que va del mes de julio. Sí, la recomendación que estamos haciendo desde Actinver es aprovechar estos niveles para empezar a diversificar parte de los ahorros y del patrimonio. La buena noticia es que hoy las tasas de interés en Estados Unidos son también atractivas y positivas, a diferencia de lo que eran hace 3, 4 años que estaban pegadas a cero. Por lo tanto, Ujú. los inversionistas pueden invertir en algunos vehículos como fondos de inversión, en nuestro caso el Acticop, por ejemplo, que es nuestro fondo de cobertura, con el cual tienen exposición al tipo de cambio, pero además la cartera del fondo les genera ganancias e intereses. Entonces, me parece que en estos niveles convertir el 2-3% de su patrimonio a dólares me parecería una buena decisión. Ujú. Hacerlo de manera paulatina, es decir, si el tipo de cambio se vuelve a apreciar algunos 5 o 10 centavos más, volver a convertir otro 2-3% y así sucesivamente, Ujú. hasta alcanzar un nivel de entre 20 y 30% del patrimonio total, me parecería un nivel razonable en términos de balance entre pesos y dólares para el patrimonio de la gente. Muy bien, David, me resta preguntarte si eres tan amable de decirnos dónde los encontramos en Actinver. Con todo gusto, Pascal, muchas gracias. Bueno, en www.actinver.com van a encontrar mucha información muy interesante de los mercados financieros, van a encontrar el detalle del fondo de inversión que mencioné, el Acticop, entre otras cosas que van a ser de su interés. Y en los teléfonos de la Ciudad de México 55 1103 6699 y del interior de la República en el 55 800 705 55 55. Ahí Muy siempre bien. habrá un asesor financiero listo para ayudarlos. David, te agradezco mucho el comentario y te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, gracias, abrazo. Gracias, David Galarza Márquez, director general de operadora de fondos Actinver y Actinver Asset